Muy buenos días para todos en este 32º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas que se nos presentan tienen una finalidad muy importante y es que Jesús quiere poner en evidencia las malas actitudes y las malas acciones de los escribas, que eran personas que pertenecían a la alta jerarquía religiosa de la época junto a los fariseos y junto a los sacerdotes. Por eso hoy se nos presenta un personaje que va a poner en evidencia el mal uso y las malas actitudes de los escribas frente a la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios recomendaba y invitaba a las personas que hacían parte de esta jerarquía religiosa al cuidado y a la protección de los huérfanos y de las viudas. Por eso Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 17, nos va a decir lo siguiente: aprended a hacer el bien, buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido, haced justicia al huérfano y abogad por la viuda. Como nos damos cuenta, junto a Santiago capítulo 1, versículo 27, la escritura siempre iba en pro y en beneficio de estos marginados, a los cuales buscaba que las personas que seguían, las personas que estaban en esta jerarquía religiosa, cuidaran y protegieran. Por eso en las lecturas se nos va a presentar a ese personaje que es la viuda. Y por eso hay que entender bien quién era la viuda en el contexto de Jesús. Hoy en nuestra época, en el año 2024, una viuda es una persona que hereda la herencia de su esposo, la pensión de su esposo, tienen muchos beneficios. Pero desafortunadamente, en la época de Jesús no era así. La ley prohibía que la viuda heredara los bienes de su esposo y por lo tanto era una persona, una mujer que estaba llamada a ser mendiga o vivir la mendicidad en la calle. Por eso estamos hablando de personajes marginados, personajes oprimidos por la misma ley y por la misma religión. En ese sentido, la primera lectura nos presenta una mujer verdaderamente fuerte, una mujer que de esa manera, a pesar de su condición de mujer, a pesar de que es viuda, a pesar de que tiene un niño y a pesar de que la religión no la está protegiendo, no la está amparando, ella no se queja y no deja de hacer las cosas que tiene que hacer. Por eso la primera lectura nos va a hacer una pregunta muy importante y es cuántas veces en la vida a usted y a mí no nos ha colocado frente a retos que parecen insuperables. A veces la vida nos coloca unos retos, unas situaciones tan difíciles que a veces parece que fueran insuperables. Una enfermedad, un cáncer, acabas de terminar una relación, te acaban de despedir del trabajo. Y la viuda está pasando por un reto bastante fuerte. Hay una sequía en Sarepta, que era una ciudad que quedaba en la mitad entre Ciro y Tidón, y era Fenicia, a la cual Dios envía a Elías. Y está pasando por una situación fuerte. No tiene que comer, solamente le queda una sola comida, una sola ración para ella, para su hijo. Pero esto no la lleva a ella a desistir, esto no la lleva a ella a desanimarse. Por eso es una mujer fuerte, que hace lo que tiene que hacer. Y está recogiendo leña porque es importante aquí algo, y es que el recoger leña junto al hacer pan y junto al traer agua del pozo eran oficios femeninos, oficios de las mujeres, y por eso el hijo no va a recoger leña porque era un oficio de la mujer en esa época. Por eso la viuda de la primera lectura nos da un bonito ejemplo, porque ella sabe que no cuenta ni con la religión, que era la encargada de ella, que era la encargada de protegerla, de cuidarla jurídicamente, y hace todo lo contrario, la descuida, la oprime, la humilla, y ella sabe que no cuenta con la religión y ella entiende que nadie luchará por ella. Hoy en día nos pasa así. Hay luchas que solamente las tienes que hacer tú. Hay luchas que nadie más las hará por ti, sino únicamente tú.
Y por eso piensa en esos momentos que lucha es aquella que solamente la tienes que realizar tú. Y ella sabía que si ella no salía a buscar leña, nadie lo iba a hacer por ella. Y ella sabía que nadie le iba a dar pan. Ella sabía que nadie le iba a sustentar. Por eso ella tiene claro que ella comerá con su hijo, morirá. Por eso ella, en su lógica humana, que es aceptable, ella sabía que nadie la iba a ayudar. Y es aquí donde aparece Dios. Y es aquí donde esta viuda nos da ese bonito ejemplo y es el primer propósito del día de hoy. Dios cambia la imposibilidad de la lógica. Lo que parece imposible a la lógica es posible a Dios. Por eso hoy confía en Dios, porque a veces la lógica nos dice que hay cosas imposibles para hacer, pero Dios verdaderamente pasa por encima de la lógica y nos dice, yo lo puedo hacer todo. Por eso que ese sea el primer propósito. Confía en Dios, que cambia la imposibilidad de la lógica y hace posible lo que para la lógica es imposible. Y la segunda lectura, que es la carta de los Hebreos, y que está hablando del sacrificio, que está hablando del santuario, de lo que Jesús ha ofrecido por los pecadores, que Él lo ha hecho una sola vez en la vida y que no lo volverá a hacer. ¿Cómo entender eso hoy en la vida, en el año 2024? Y lo podemos entender de la siguiente manera. Si Jesús dio la vida por nosotros, ¿qué se espera de los que trabajamos, de los que servimos para Jesús? Y Jesús no espera otra cosa más que dar la vida por los otros, para que otros vivan. Por eso es importante tener claro eso. Por eso es importante que las personas que le sirven a Jesús, que las personas que recolectan dinero en nombre de Dios, verdaderamente se preocupen por las personas que necesitan, que se preocupen por las personas pobres, que se preocupen por las personas enfermas. Pero desafortunadamente muchas veces estos dineros se tergiversan y simplemente comienzan a llenar los bolsillos de los que le sirven a Dios. Comienzan a comprar fincas, apartamentos, carros lujosos, yates, viajes al exterior. Y esa no era la finalidad del dinero. La finalidad del dinero era para aquellos que los necesitan, para aquellos que han sido oprimidos por el sistema, por la sociedad. Por eso hoy Jesús en el Evangelio, ya vamos para allá, hace una fuerte advertencia frente a los escribas que hoy vamos a ver quiénes son en el año 2024. Por eso el segundo propósito es no te canses en ayudar, en dar tu vida para que otros tengan vida, para que otros vivan, para que otros salgan adelante. Y el tercer propósito nos lo regala el Evangelio. El Evangelio es fuerte porque está hablando de los escribas. Y los escribas eran los religiosos de la época, eran los que entendían las escrituras, eran intelectuales, eran las personas que hacían los comentarios de la ley como el Talmud y la Mishnah. Y Jesús va a decir una advertencia contra ellos. ¿Y cómo entender eso hoy en el año 2024? ¿Quiénes son hoy los escribas? Y hoy los escribas son los sacerdotes, los obispos, los diáconos, los dirigentes religiosos de las diferentes denominaciones religiosas que existen hoy en día. Ellos que interpretan las escrituras, ellos que enseñan las escrituras a sus comunidades, ellos son los escribas de la actualidad, del año 2024. Y por eso Jesús va a hacer una fuerte advertencia contra ellos. Y va a decir, si ustedes no hacen eso, ya su condena está hecha. Están sentenciados. Porque con Dios nadie juega. Por eso, hoy nosotros, ¿cómo entender eso? Cuando Jesús advierte que estos escribas, que eran las personas que debían cuidar, que debían proteger, que debían recaudar el dinero para los pobres, para satisfacer sus necesidades, para ayudar a los enfermos, a los desvalidos, se les olvidó ese dinero y lo tergiversaron, convirtiéndose en todos en unos antirreligiosos, y comenzaron a llenar sus arcas, a llenar sus lujos, a satisfacer sus egos. Y eso es lo que Jesús reclama. Y eso sucede tal vez hoy en nuestra vida. ¿Cuántos sacerdotes no tienen hartos bienes activos, economías activas? ¿Cuántos pastores no tienen economías, fuertes dineros en sus cuentas bancarias?
cuando los pobres siguen sufriendo, cuando los enfermos siguen necesitando una fórmula, porque simplemente tergiversamos lo que el Señor quiere que hagamos con lo que se recoge en las ofrendas, con lo que se recoge en los templos. Por eso la viuda nos da un bonito ejemplo, y con esto termino. La viuda no es que sea generosa, no lo es. La viuda es mucho más que eso. Y por eso en la época lo que da la viuda son 2 monedas de lepton, que eran monedas de cobre para la época. Y la viuda las da por una razón muy bonita. A pesar de que ella ha sufrido la indiferencia, la exclusión, la opresión de parte de aquellos que sirven a Dios y que tenían que atenderla porque recogían las ofrendas en el templo, a pesar de todo eso, ella da sus 2 monedas porque ella sigue creyendo en Dios. Ella no cree en los curas, ella no cree en los pastores, ella cree en Dios y cree en el templo y cree que aún se pueden hacer buenas obras por las personas necesitadas. Qué ejemplo tan maravilloso de esta mujer, que a pesar de que todo lo que ha sufrido por parte de las autoridades religiosas, ella no deja de creer en Dios. Que hoy tú también nunca dejes de creer en Dios, a pesar de que los curas sean como son, a pesar de que los pastores sean como son, a pesar de que ellos se den gran vida, derrochen el dinero, compren grandes apartamentos, carros lujosos. Tú no dejes de creer en Dios y no dejes de ayudar. Recuerda que Jesús ya tiene la sentencia sobre la mesa. Para ellos el castigo será mucho peor. Por eso que hoy ese sea nuestro tercer propósito. Que a pesar de que lo que puedas vivir, a pesar de lo que puedas ver, tú no dejes de creer en Dios. Que el Señor los bendiga y que cumplamos estos bonitos propósitos. Amén.